Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. La exdirectora de Invest H, Evelyn Bautista, declara ante el Ministerio Público por caso de hospitales móviles y en escuetas declaraciones a la prensa, dijo que la dejaron sola, no tuvo apoyo y mejor renunció. Aduanas e Invest H informan que finalmente llegaron las facturas originales sobre compra de hospitales móviles y los errores encontrados deberán ser subsanados en 10 días. En un comunicado, Invest H dice que traslado de hospitales móviles estará a cargo de Copeco, los militares y aduanas, y el primero en desmontar será el asignado al anexo del Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Jefe de las Fuerzas Armadas cierra filas a favor del gobierno y arremete contra quienes critican el manejo de la pandemia y el escándalo de los hospitales móviles adquiridos llave en mano por Invest H y por los cuales pagó $48 millones. Conversación entre ministra de Finanzas y Marco Bográn sobre fondos para la pandemia desata suspicacias en sectores sociales, pero Rocío Tábora no ve nada malo, dice todo en el marco de la ley. Analistas dicen a Mauricio Oliva que su advertencia de no dar al gobierno cheque en blanco para manejo del coronavirus es tardío, porque nadie rinde cuentas y la comisión nombrada por ellos interpeló a Marco Bográn y tampoco dio informe. En desafío a la pandemia del coronavirus, jóvenes montan un túnel de los brazos para los ancianos del asilo Hilos de Plata, como muestra que la peste aún no arrebata ni la esperanza, ni la solidaridad, ni la sonrisa. Tribunal niega excarcelación a Montse Fraga, esposa del capo hondureño Wilter Blanco, condenada por lavado de activos junto al clan del ex subcomisionado de policía Jorge Barralaga. Estados Unidos castiga a otro hijo de Daniel Ortega, mientras Andrés Manuel López Obrador cede parte de su poder a los militares al entregarles el manejo de las aduanas. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este viernes 17 de julio. Este viernes, la exdirectora de Inversiones Estratégicas de Honduras, Evelyn Bautista, se presentó a declarar en calidad de testigo ante la Fiscalía por el caso de los hospitales móviles. En sus escuetas declaraciones, Bautista dijo que no tuvo apoyo y no podía hacer más, por eso renunció. Queda pendiente la declaración de la coordinadora de gobierno, Marta Doblado. Ahí, sonriente, ¿va? Así fue la llegada de la exdirectora ejecutiva de Invest H, Evelyn Bautista, a la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y Agencia Técnica de Investigación Criminal, citada como testigo para declarar sobre sus actuaciones como jefa de compras de la institución y luego como titular ante la separación de su antecesor, Marco Bográn. La información fue relatar cuál fue mi gestión durante este periodo corto que estuve presente. Así como manifestaba la abogada Madrid, fueron preguntas bastante cordiales, las respuestas fueron transparentes y esperamos que esto pues contribuya a la investigación y a la consecutiva instalación propia de los hospitales, ya que el pueblo hondureño los está necesitando. En su declaración testifical, la licenciada Bautista contó con la asistencia legal de la abogada Doris Imelda Madrid Cerón, quien señala que todas las interioridades de la diligencia y la respuesta que dio su representada son de particular interés y manejo de los fiscales e investigadores. Un ambiente muy cordial, preguntas de rigor. El término de la abogada Bautista en su ejercicio profesional como directora ejecutiva de Invest fue bastante corto y definitivamente la obligación como funcionaria diligente es hacer su trámite
ante lo que era la llegada de los hospitales. Con respecto a actuaciones anteriores, no le competen porque no estaba dentro de ese trámite. En seguimiento a la línea de investigación compra de hospitales de aislamiento móviles, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal tomaron declaración como investigados a 2 funcionarios de Invest Honduras, ciudadanos Bessie Roxana Rodríguez Mendoza y Carlos Luis Guevara Mondragón, adscritos a la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial de Invest H. Se ha rendido esta declaración. Hemos visto mucha objetividad en el Ministerio Público, no nos genera preocupación, más bien estamos a la orden del Ministerio Público para que el Ministerio Público pueda, por supuesto, volverlos a llamar si es necesario, que presenten documentos, etcétera. Estamos en ese proceso, ¿verdad? Y creemos en la objetividad fiscal, definitivamente. Y eso pues es con un afán de colaboración, esa palabra es clave. Vamos a colaborar definitivamente con el Ministerio Público para esclarecer este asunto. Este viernes Invest H entregó oficialmente a la Administración Aduanera de Honduras las facturas originales de la compra de 2 hospitales de aislamiento móviles que actualmente se encuentran en las instalaciones de la operadora portuaria centroamericana en Puerto Cortés. Para los analistas, el audio filtrado a los medios de prensa sobre la conversación sostenida por la ministra de Finanzas y el exdirector de Invest H, Marco Bográn, evidencia cómo se hizo a un lado al ente rector de la salud, como es el Ministerio de Salud, además de una jugada de ajedrez en la cual se busca mostrar que en el caso de los hospitales móviles no solo Bográn es responsable. Una serie de reacciones surgieron luego de trascender en medios radiales y redes sociales un audio de la ministra de Finanzas, Rocío Tábora, en donde expone a Marco Bográn que a sugerencia de ella las compras de insumos vinculados al tema de salud por la emergencia del coronavirus se harán a través de Invest H para evitar dispersiones y contratiempos, lo que representó hacer a un lado al Ministerio de Salud, según este analista. Yo pienso que las instrucciones que le fueron dadas no era un cheque en blanco, entonces sencillamente que estaban permitiendo que actuara con mayor libertad para hacer las compras. El problema es que con estas instrucciones, hay que reconocerlo también, se pasan por encima de la autoridad que tiene el Ministerio de Salud, que precisamente es el que debe manejar la pandemia porque conoce de la temática. Buenos días, querido Marco. Mire, acabo de hablar con el presidente. Yo le propuse que todo lo que son insumos y temas de vinculados al tema de salud, todo lo compremos a través de Invest, y me dijo que sí. La secretaria de Finanzas, a través de un Twitter, señala que el audio divulgado por los medios de comunicación se ampara en lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del decreto 033-2020 aprobado por el Congreso Nacional, denominada Ley de Auxilio al Sector Productivo y los Trabajadores ante los efectos de la pandemia COVID-19, la cual autoriza a Salud, Invest H y Sinajer la contratación directa de las obras, bienes y servicios para la contención, atención y mitigación de los efectos sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia. Para el abogado Raúl Pineda, la Secretaría de Salud no fue excluida e Invest H podía legalmente comprar, pero existe una partida de ajedrez judicial mediante la cual pretenden derivar responsabilidades. Hay que ver más allá de esta información. Revela que una persona con muchísimo poder filtró una grabación que tenía algún nivel de confidencialidad y que se pretende derivar la responsabilidad de esta tan lamentable situación hacia objetivos que no eran los que tenían la definitiva y última decisión en este caso, como es a quién se le compra y por cuánto se le compra. Otros profesionales señalan que es de suma preocupación cómo legislaron desde el Congreso Nacional y armaron todo un marco jurídico para protegerse antes de hacer las compras. Las redes de corrupción crearon todo un marco jurídico para protegerse. Entonces están actuando por sobre cualquier ley, porque ellos mismos crearon las leyes en el Congreso, los PCM, para evadir la propia ley.
Todas las megacompras se hicieron a través de InvestH, bajo la premisa que no iban a registrarse retrasos y todos los insumos y equipo iban a estar a tiempo, pero no ocurrió así según la historia que se sigue escribiendo. La Administración Aduanera de Honduras informó esta tarde que recibió por parte de Inversión Estratégica de Honduras las facturas originales y documentos correspondientes a la importación de los 78 contenedores que conforman los hospitales móviles, que en consecuencia se procederá de manera ágil y eficaz el trámite aduanero respectivo amparado en la normativa vigente, el desaduanaje de los hospitales móviles hasta culminar con el levante de la mercancía. La Administración Aduanera también informa que respecto a las diferencias encontradas entre las copias de las facturas y el manifiesto de carga, la Administración Aduanera otorga el establecimiento de un plazo de 10 días hábiles para que Invest Honduras aclare y documente las inconsistencias encontradas en las facturas. Posteriormente, Aduanas emitirá un dictamen sobre las mismas. El comunicado agrega que desde el inicio del proceso de recepción de las mercancías de importación se ha trabajado de manera conjunta con el Ministerio Público, la ATIC, el Tribunal Superior de Cuentas, Consejo Nacional Anticorrupción y Operadora Portuaria. Esta noche, Inversión Estratégica de Honduras, InvestH, también informó a través de un comunicado que fueron entregadas las facturas originales de la compra de los 2 hospitales de aislamiento móviles que actualmente están en las instalaciones de la Operadora Portuaria Centroamericana a la Administración Aduanera de Honduras. InvestH agradece a las instituciones de Estado como COPECO, las Fuerzas Armadas y a la Administración Aduanera para una vez que se concluya las diligencias pertinentes, los hospitales puedan ser trasladados a las ciudades San Pedro Sula y Tegucigalpa, que los contenedores y módulos que conforman los hospitales serán emplazados uno a uno en los planteles dispuestos para ese fin y que este protocolo requerirá que las personas ajenas al proceso mantengan distancia en aras de evitar accidentes que puedan atentar contra su seguridad y que el primer hospital a emplazarse e instalarse será el ubicado en el plantel anexo al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula. Para los analistas, la advertencia de Mauricio Oliva en el sentido que el Congreso Nacional no otorgó un cheque en blanco sobre los recursos aprobados para el manejo de la pandemia es tardía, en vista que sí se le dio carta blanca al no pedir un informe que acompañara en qué y cómo se gastarían los millonarios recursos aprobados, al tiempo que recuerdan la interpelación a Marco Bográn el 24 de junio para que explicara el caso de los hospitales móviles y a la fecha la comisión designada al respecto se ha llamado al silencio. El Congreso... Mientras el presidente del Congreso Nacional continúa afirmando que no han dado un cheque en blanco a las instituciones para enfrentar la pandemia, la parlamentaria Doris Gutiérrez reacciona denunciando que los diputados se hacen de la vista gorda. No se da un cheque en blanco, pero sí se hacen de la vista gorda cuando hay que interpelar, cuando hay que censurar conducta administrativa y cuando hay que nombrar comisiones, pero que presenten los informes al Pleno, para que sea el Pleno el que decida. Eso no lo hacen. Antes de aprobar estos recursos en el Congreso Nacional, Gutiérrez advirtió lo peligroso que sería asignar fondos sin especificar de qué forma se utilizarían. Dije que es peligroso estar dando cheques en blanco, porque ¿qué pasa? Ahí solo se dice tal cantidad, pero no se especifica en qué, ni tampoco en el Congreso hay una comisión de presupuesto, hay una comisión de finanzas que deberían darle seguimiento a ese tipo de fondos que nosotros aprobamos. Criterio con el que coincide el exministro de Finanzas, Hugo Noé Pino, quien afirma que los 2.500 millones de dólares aprobados en el Congreso se han convertido en un cheque en blanco. Haber aprobado 2.500 millones de dólares en un decreto legislativo sin una contraparte de presentación de qué se van a invertir era un cheque en blanco que realmente el Congreso le estaba dando al Ejecutivo. Y más que el Congreso, los diputados que votaron a favor de esa decisión. Según el artículo 205 de la Constitución de la República, el Congreso Nacional tiene función contralora. En el inciso 20 dice que puede aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y demás órganos auxiliares del Estado, y así lo afirma este profesional del derecho.
el Congreso Nacional, como uno de los poderes constituidos y el primer poder del Estado, tiene la facultad de interpelar altos funcionarios, y lo puede hacer no solo con los funcionarios de Invest, sino con otros funcionarios que han estado involucrados en la pandemia, y como representación directa del soberano, hacer las indagaciones que correspondan. La Comisión Especial del Congreso Nacional para temas de la COVID-19 citó a Marco Bográn por las irregularidades en las compras de hospitales móviles el pasado 24 de junio. Sin embargo, hasta los momentos no ha emitido un informe al respecto. La Comisión Especial del Congreso Nacional, encargada de trabajar los dictámenes relacionados a la pandemia de la COVID-19, fue creada el 10 de abril por el presidente Mauricio Oliva y actualmente es presidida por el nacionalista Mario Pérez. Sandy Gallardo, Telenoticias. Más adelante, irritado el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por las críticas contra el manejo a la pandemia. Ya le envié a Hugo la comunicación de... Más adelante tenemos todas las noticias en el campo financiero. El BID aprueba $500 millones a salud para atender emergencia sanitaria. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. Este viernes el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Tito Livio Moreno, en un inusual discurso sorprendió a la opinión pública por confrontar a quienes critican el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno, hecho que ha desatado también el malestar entre diversos sectores por considerar que los militares, lejos de tener una posición neutral, han tomado partido al defender un escándalo de presunta corrupción como la compra llave en manos de 7 hospitales móviles a un costo de $48 millones. En este día que celebramos... En tono molesto y sin decir nombres, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Tito Livio Moreno, cuestionó a sectores que critican el manejo de la pandemia de la COVID-19. Yo no voy a mencionar nombres porque ustedes lo han visto en los medios y ustedes saben quiénes son. Entonces, yo a estas personas les pido que no es el momento de estar dividiendo al pueblo hondureño, de estar criticando cada acción que alguien quiere hacer por llevar ayuda humanitaria, por llevar ayuda sanitaria. No es el momento, es el momento de que demostremos con hechos que servimos al pueblo y que queremos al pueblo. No seguir utilizando el nombre del pueblo para dividir, para violentar las cosas, no es eso. El alto jerarca militar la arremetió contra todos los que critican y desprestigian al país y no hacen nada por él. A toda aquella persona, sin importar, dije yo aquí en mis palabras, su condición social, su condición política, su condición en la que se desempeña, no es el momento para estar criticando y estar ganando notoriedad, aprovechando llevar agua a su molino. Es el momento de que demuestre con hechos que si va a ayudar, ayude, pero no desprestigiando al país, poniéndonos siempre como que somos los peores del mundo, este país, y este país es digno, este es un país que se merece lo mejor de cada uno de sus ciudadanos, de luchar por él. Luego de escuchar estas declaraciones, el primero en reaccionar fue el ex jefe del Estado Mayor Conjunto, Romeo Vázquez, quien interpretó dichas palabras como defensa al partido en el gobierno. Pienso de que al general Moreno Cuello lo hará en un momento de estrés porque estaba dando declaraciones muy enojado. Lo que sí estoy convencido es que las Fuerzas Armadas no debe defender a ningún político en particular ni a ningún partido político, dado de que es altamente conocido que hay funcionarios que le han estado robando mucho dinero al Estado y que no han hecho las cosas correctamente. Para este exdiputado, Moreno se alejó del pueblo para defender intereses políticos y con sus declaraciones atacó a los diferentes sectores que han señalado actos de corrupción en el marco de la pandemia, pero en especial en la compra irregular de 7 hospitales móviles. Mire,
Usted está atacando a la Iglesia Católica, está atacando a los empresarios, Cámara Cortés, está atacando a los sindicatos, está atacando a los doctores, a las enfermeras, está atacando al pueblo que hoy es víctima de una pandemia y de una situación de corrupción que han dejado los hospitales sin medicamentos, sin oxígeno. Y si en efecto el jefe del Estado Mayor y el actual gobierno quieren que el pueblo se una para combatir la pandemia, entonces deben mostrar que están trabajando de manera transparente. Que el gobierno rinda cuentas sobre a dónde se han ido los millones de lempiras que han sido destinados de fondos públicos para compras y adquisiciones para fortalecer el sector salud, porque seguimos sin los hospitales móviles, seguimos sin medicamentos, seguimos sin acceso a mecanismos de bioseguridad en los hospitales, seguimos sin camas en los hospitales. El alto jerarca militar sacó su filo y malestar al finalizar una misa oficiada en el marco del 51 aniversario del cese de hostilidades de la guerra entre Honduras y El Salvador en julio de 1969. Para los entrevistados, defender la actuación del gobierno en el manejo de la pandemia se torna bastante difícil, porque los hechos dicen lo contrario, y un fiel ejemplo de ello es la compra irregular de 7 hospitales móviles. Raquel Lazo, Telenoticias. El subsecretario de Salud Roberto Cosenza anunció este viernes en La Ceiba la habilitación de varios espacios en los hospitales de la zona atlántica con el fin de descongestionar la cantidad de pacientes que por coronavirus y otras patologías son remitidos a San Pedro Sula. Bueno, hemos realizado un recorrido por los diferentes hospitales que nosotros tenemos, que sabemos que estos hospitales al estar reforzados van a servir de contención para los grandes hospitales de San Pedro Sula. Con esto nosotros estamos evitando el colapso hospitalario, fortaleciendo con triajes en la parte del nivel local para que los establecimientos de salud puedan dar una respuesta también y así no tener saturados los hospitales. Cosenza también informó que se mantienen diferentes medidas con el apoyo de las autoridades locales, empresa privada y el sector salud para evitar la propagación del virus en esa zona de la geografía nacional. Con más de 900 casos positivos de la COVID-19, el Progreso se enfrenta a una dura situación que ha orillado a sus autoridades edilicias a anunciar la habilitación de 2 nuevos triajes móviles para atender las demandas de servicios de salud, al tiempo que se suman a la petición de otros municipios de retornar a la fase 0 de la economía, a medida que tiene el apoyo del sector empresarial de esa zona. Aquí en el Centro de Capacitación La Fragua es donde opera el triaje municipal del Progreso, que se ha vuelto insuficiente ante la demanda de los servicios de salud. El coronavirus en este municipio reporta al menos 90 fallecimientos y más de 900 casos positivos. Cada día, la cifra de supuestos contagiados que buscan asistencia es mayor y por eso la Corporación Municipal realizó a la Comisión Intersectorial para la Gerencia de la Crisis por COVID-19 la entrega de más de 500.000 lempiras para habilitar otros 2 triajes, uno en la comunidad de Urraco Pueblo y el otro en la colonia Berlín, además de insumos. En este momento ya prácticamente estamos con el sistema sanitario prácticamente colapsado. La sala COVID del Hospital El Progreso, con una capacidad para 30 camas, ahorita está con un sobrecupo de 22 y tenemos 52 pacientes hospitalizados. Las necesidades son realmente grandes en cuanto a recursos de enfermería, médico y también a insumos. Los efectos por coronavirus en el municipio han generado que la dirigencia de la empresa privada del sector se manifieste a favor del cierre del municipio. Definitivamente mirábamos en la reapertura de la fase 1 una luz de esperanza, pero esto más bien nos ha venido a afectar de nuevo, ¿no? Ya hay un contagio tan fuerte en la ciudad que estamos pidiendo a gritos que se cierre de nuevo, ¿no? El alcalde de la ciudad considera que la medida por lo menos debe prolongarse por 2 semanas. Claro, la población del Progreso, un poco más de 550.000 habitantes, lógicamente es una ciudad activamente económica, donde es una ubicación sumamente estratégica y creo de que tenemos que unirnos hoy más que nunca todos los sectores. Y aquí en el Progreso hemos venido dando ejemplos desde el 13 de marzo que todos estamos unidos.
Un 53% de los contagiados del virus en este sector son hombres, mientras el restante 47% féminas. Además se registran 33 casos de menores de 10 años. Al menos 120 misquitos que residen temporalmente en la capital fueron atendidos este viernes a través de las brigadas médicas para detección de casos por COVID-19 de la Secretaría de Salud, donde al menos el 50% resultó positivo al virus mediante la aplicación de las pruebas rápidas y a quienes se les suministró el tratamiento maíz. Ya la mosquitia está en emergencia, está siendo atacados. Los centros de salud allá no cuentan con la logística, el hospital no cuenta con laboratorios para hacer pruebas. Están muriendo mi gente en las comunidades remotas por falta de recurso económico para trasladarse al único hospital de Puerto Lempira que carece de todo. La brigada médica atendió a los misquitos que trabajan, estudian y viven en la capital de la República y no se han podido movilizar, gracias a Dios, por falta de transporte y recursos económicos. Entre aplausos y globos lanzados frente al Hospital de Atlántida en La Ceiba, en donde laboró por más de 20 años, así fue despedido el cuerpo del enfermero Rolando Portillo, quien falleció la noche del jueves a causa del coronavirus, luego de estar hospitalizado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula. Sus compañeros de trabajo le dieron el último adiós a este enfermero ceibeño, realizando una valla y un sencillo homenaje en el área de consulta externa del hospital, donde laboró y extendió su mano solidaria a los pacientes. Los principales centros asistenciales de la capital reportaron en las últimas 24 horas el fallecimiento de 16 personas sospechosas por COVID-19. El último registro en el Hospital Escuela indica el deceso de 5 pacientes que se encontraban hospitalizados en las salas COVID del principal centro asistencial del país. En el caso del Hospital de Especialidades del Tórax, se registró el fallecimiento de 4 personas, adultos mayores que padecían enfermedades de base, lo que complicó su situación de salud, según se informó. El Instituto Hondureño de Seguridad Social reporta la muerte de otros 7 pacientes de las salas COVID. En el caso del Hospital San Felipe no se reportaron casos de gravedad ni de personas fallecidas en las últimas 24 horas. En cuanto al porcentaje ocupacional de las salas COVID, en los 4 centros asistenciales se reporta su capacidad máxima, hasta de un 98%, mientras más pacientes esperan por cupos en los diferentes centros de triajes habilitados en la capital hasta el momento. En medio de todo, la pandemia del COVID-19 no ha podido arrebatar la esperanza ni la solidaridad entre los hondureños. Y ese es el caso del Hogar de Ancianos Hilos de Plata, donde sus impulsores han creado el Túnel de los Abrazos, donde jóvenes voluntarios llegan a expresar a los abuelos y abuelas muestras de cariño y sonrisas que ellos agradecen tras el prolongado confinamiento social. Para los residentes del Hogar de Ancianos Hilos de Plata de la capital, la pandemia por COVID-19 ha significado 5 meses de soledad y tristeza, situación que llevó al personal administrativo a crear un túnel de los abrazos de plata, una iniciativa que levantó el ánimo de estos hondureños olvidados por su familia. El día que se inauguró el túnel fue algo bien emotivo. Nuestros adultos mayores lloraban, reían, algunos se pusieron a cantar y a bailar, porque después de 5 meses podían recibir un caluroso abrazo. Doña Marta se emociona cada vez que llega un voluntario hacia su hogar, pues asegura que extraña las visitas de los jóvenes de colegios y universidades que alegraban sus tardes. Un abrazo es más que suficiente para sentirse querida y olvidar la soledad. Me gusta recibir visitas, claro que sí. Como ahorita tenemos eso, entonces yo me conformo con estos abrazos, porque lo siento, no es el plástico, yo siento la persona. ¿Y le gusta? Me gusta, claro, claro. Además de esta iniciativa, los integrantes del Hogar de Ancianos realizan actividades junto a sus cuidadores. A través de la aplicación TikTok, bailan coreografías de moda, actúan y hasta dan consejos. Y para que la soledad no los ataque, sus cuidadores adoptaron 2 mascotas a las que cuidan con gran esmero.
pero no podemos separar la salud emocional, y para eso pues nosotros hemos creado algunas actividades con nuestros adultos mayores haciendo uso de las redes sociales. Tenemos nuestra página de Facebook, pueden buscarnos como Hogar para Ancianos Hilos de Plata, y también pueden encontrarnos en TikTok como Hogar de Ancianos Hilos de Plata. Y nuestros adultos mayores están haciendo videos, están aconsejando. También hay una sección que se llama Los Consejos de la Abuela, para que puedan ellos tener tiempos de alegría, de gozo. Ellos bailan, hacen videos de TikTok, eso les ha alegrado muchísimo. Vázquez señala que a partir de este lunes se comenzaron a recibir visitas de grupos de hasta 5 integrantes, con el fin de proteger la salud de los abuelitos. Además, invitó a la población a ser parte de la labor con donaciones para el hogar a través de sus cuentas bancarias. Bien, hemos dicho que la pandemia del COVID-19 y los temores de los hondureños, el miedo al contagio, no ha podido arrebatar la esperanza ni la solidaridad entre los hondureños. Miren, otra acción buena y digna de destacar es que la organización Se Pudo, capítulo Olancho, entregó 20 camas al hospital de Juticalpa. 20 camas para la sala de COVID-19 del Hospital Regional San Francisco de Juticalpa en el departamento de Olancho entregó esta mañana Se Pudo, capítulo de Olancho. Son 20 camas valoradas en unos 25,000 cada cama. Estamos hablando de $500,000 de lempiras, y esperemos pues que Asociación Se Pudo siempre siga dándonos y abriéndonos esas puertas que pues por 7 años ha estado ayudándonos. El estimado de la donación asciende a casi $500,000 de lempiras y llega en el momento que más se necesita, asegura la doctora Zoila Rivera. Que realmente las camas que tenía el hospital ya eran camas viejas, aunque se han hecho gestiones. Nos han donado camas que no son hospitalarias. Pero con todo esto, los pacientes que están ahorita en COVID, que están sufriendo porque es una enfermedad cruel, muy cruel, se van a ver muy beneficiados. Esta organización entregó además 2 camas a la Municipalidad de Guayape, 2 a la Municipalidad de Catacamas y 2 a la Región de Salud número 15 en el departamento de Olancho. Jorge Sevilla, Telenoticias. Pacientes renales reiteraron que por falta de personal se les ha reducido las sesiones de diálisis a los pacientes renales, incluso que hasta se les ha notificado que podrían llegar a darle solamente una sesión por semana, lo que pone en peligro la salud de los enfermos. Siguen exponiendo, el contacto directo al COVID es bastante grande. Nosotros no nos podemos darnos el lujo en quédate en casa porque vamos 10 por medio de tratamiento. Lastimosamente en el Seguro Social seguimos poniendo la vida a nosotros. Si van 200 muertos en el Seguro, 50 son renales. Mairena aseguró que unos 120 pacientes renales han fallecido a causa del coronavirus, lo que preocupa a la organización debido a que los enfermos se encuentran internos en las mismas salas donde se encuentran los pacientes de COVID-19. Más adelante aquí en el noticiero líder, la ministra de Salud anuncia que el BID aprobó $500 millones a Honduras para seguir atendiendo la emergencia sanitaria. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. La secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, confirmó que el Banco Interamericano de Desarrollo BID aprobó un crédito por $500 millones a favor de Honduras para invertirlos en el combate a la pandemia del coronavirus. Definitivamente se ha recibido un apoyo presupuestario por parte del Banco Interamericano de Desarrollo a fin de que podamos fortalecer todas las actividades que se están realizando en la mayoría de los hospitales de Honduras. En ese sentido, se van a organizar los comités de apoyo con las comunidades para poderles entregar algunos fondos para que los administren y se pueda incrementar las camas en los hospitales, se puedan equipar alguna contratación de recursos humanos. De igual manera,
Se va a apoyar con la instalación de los triajes que tanto nos están haciendo falta ahora. Y este apoyo presupuestario va a venir a complementar el esfuerzo también que se está haciendo con el gobierno de la República a través de las municipalidades. Analistas económicos esperan que los recursos sean correctamente invertidos porque cada día en Honduras se incrementa la deuda y también aumenta la pobreza. Contraída, lo importante es que sea para inversión, que sea para apoyar a un sector determinado y que se cuente con una estrategia clara que permita tener transparencia para el uso de esos fondos. Los recursos los destinarán para la compra de equipo y entregar también dinero en efectivo al Comité de Apoyo para el Combate a la Pandemia. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Unos 175,000 empleados del sector construcción se encuentran sin laborar y sin opciones para lograr ingresos. Gustavo Boquín, presidente de la Cámara de la Construcción, insta al gobierno a aprobar 6 pilares que discutieron para financiar y reactivar el sector, medidas que urgen para volver a trabajar porque el daño económico es severo. Consideramos que hay más de 175,000 personas que se encuentran paradas del sector construcción y vemos con preocupación que no tenemos una ventana de que esta situación cambie. También nos preocupa que el gobierno, ya hace más de 5 semanas llegamos a consensos, los definimos como los 6 pilares de ayuda al sector construcción y no hemos visto por parte de ellos resoluciones en firme. Otro sector que está pujando porque se abra la economía son los comerciantes y dueños de negocios de los mercados y centros comerciales que aún se encuentran cerrados. Habiéndose dado la reapertura del Zonal Belén en Comayagüela, tenemos una muestra clara de que cuando se quiere se puede. Debe también extenderse la apertura de los diferentes mercados capitalinos y de otras ciudades del país, lo mismo que de moles, centros comerciales, plazas, etcétera, porque estas tienen aún mayores y más grandes espacios para aplicar los protocolos de bioseguridad y de esta forma aprender a convivir con el virus, porque hay solo en la capital de la República más de 200,000 personas que, habiendo tenido su empleo antes, hoy están prácticamente a punto de sufrir hambre. El cierre de la economía está aprobado hasta el domingo 19 de julio y son las autoridades de SINAGER las que decidirán si se mantiene o se abre la economía el próximo lunes. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. Se ha registrado un incremento en los precios de los productos de la canasta básica familiar, señalan defensores de protección al consumidor. También preocupa que ha disminuido el poder de compra de los hondureños por la crisis de salud que se vive. La canasta básica ha incrementado entre un 8 y un 10-12%, y esto ha reducido notablemente el poder de compra de la población. 200,000 obreros asalariados que han quedado suspensión de contratos de trabajo, y también el sector de la economía informal que realmente está viviendo una crítica situación. Directivos de la Feria del Agricultor reconocen que el precio del frijol se ha disparado hasta 140 lempiras la medida, al igual que de algunas hortalizas, no así los lácteos y otros productos de temporada que han mermado su precio. Es un producto que ya va hacia la baja, por ejemplo, en algunos que habían alcanzado precios bastante elevados, y otras verduras como el caso de la lechuga, el caso de la brócoli y la coliflor, que habían subido de precio, han bajado. Nosotros esta semana incluso hay una reducción en el precio de los derivados de la leche de 2 lempiras en cada una de sus presentaciones. Los huevos mantienen su precio en 80 lempiras el cartón. Las carnes se cotizan a 65 lempiras la libra de res y 55 la de cerdo, pero en las pulperías el costo es 10 y 15 lempiras más debido a que los mercados están cerrados. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. Préstamo del BID a Honduras para atender la pandemia es de 50 y no 500 millones de dólares. 50 y no 500 millones de dólares, valga la aclaración.
Hace algunos minutos el Consejo de Educación Superior ha emitido el siguiente comunicado, donde reconocen que la vida de la persona humana es un bien jurídico fundamental que debe ser garantizado y protegido por cualquier Estado en el marco de la pandemia de la COVID-19. Reconociendo que el gobierno ha hecho esfuerzos por tomar medidas para su solución y que las mismas han sido insuficientes para poder dar respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía. Preocupa que las compras y suministros para afrontar la emergencia sanitaria no han sido realizadas con diligencia, pertinencia y transparencia, afectando con ello la atención de los hondureños que requieren acceso al sistema público de salud. El Consejo de Educación Superior exhorta al gobierno de Honduras que realice las acciones necesarias de forma diligente, pertinente y transparente, priorizando los puntos siguientes: que se dote de forma inmediata a la red hospitalaria pública de los insumos, equipos de bioseguridad, medicamentos y personal necesario para poder hacer frente a esta pandemia; que se resuelva con prioridad y sentido de urgencia la instalación de los 2 hospitales móviles que están comprados y depositados en los predios de la Empresa Nacional Portuaria de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, y que se agilice y priorice la recepción de los otros 5 hospitales móviles que están pendientes, al igual que las condiciones para su instalación en el país, a efecto de poder atender a la hondureñidad en la emergencia de salud y que ayude a resolver el colapso de los hospitales existentes. El gobierno de la República deberá proveer para estos hospitales móviles el recurso humano necesario para garantizar su operatividad de forma inmediata. Que la habilitación con sentido de urgencia de los hospitales móviles no exime al gobierno de la rendición de cuentas y la divulgación de los mecanismos de transparencia de su compra, y que se deduzcan las responsabilidades administrativas y penales, si fuera el caso, a los funcionarios responsables. La academia comparte junto con la ciudadanía la preocupación por la problemática general que enfrenta la pandemia y el uso adecuado y correcto de los fondos públicos para enfrentar la actual crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Las 21 instituciones del Sistema de Educación Superior de Honduras reiteramos nuestro apoyo y contribución a la solución de la problemática enfrentada. Doctor Francisco Herrera Alvarado, presidente del Consejo de Educación Superior, que emiten este pronunciamiento en relación a la pandemia. Tenemos la pena de informar que este día ha fallecido la señora Santos Ernestina Turcios Paguada, en Sabá, departamento de Colón. La señora Santos Ernestina Turcios Paguada es la hermana de nuestro compañero periodista y gran profesional Vicente Turcios, que labora en Televicentro, específicamente en TN5. A Vicente y a toda su familia nuestra solidaridad, la solidaridad de todos los que formamos parte de Televicentro. La Fiscalía Especial Delitos contra la Vida, adscrita a la Fiscalía Regional del Norte, logró hoy auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra el segundo sospechoso del asesinato del periodista ceibeño Germán Gerardo Vallecillo Chávez y del camarógrafo José Hernán Pozas Rodríguez. El encausado Edward David Salavarria Galeas ha sido trasladado del penal de La Ceiba a un módulo de máxima seguridad de la cárcel conocido como La Tolva en Moroselí, El Paraíso, considerado su alto grado de peligrosidad. Cabe señalar que el procesado ya había sido condenado por el Juzgado de Letras de La Ceiba en fecha 12 de diciembre de 2017 por el delito de facilitación intencional de los medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, conmutando la pena de 4 años 6 meses de reclusión y haciendo efectivo el pago de una multa de 37.500 lempiras.
La Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial del Ministerio Público logró en una audiencia de revisión de medidas que se denegara la petición de excarcelar a la esposa del narcotraficante Wilter Blanco, Monse Paola Fraga Duarte, condenada por el delito de lavado de activos. La defensa de Fraga buscó otorgamiento de medidas sustitutivas invocando el decreto transitorio PCM 36-2020, normativo de la pandemia de la COVID-19 y el artículo 184 reformado del Código Procesal Penal. Sin embargo, el tribunal lo declaró sin lugar, compartiendo el criterio del ente acusador que no se comprobó una enfermedad base y que no han variado ninguno de los presupuestos legitimadores de ley. Monse Fraga fue capturada en el marco de la operación Perseo y fue encontrada culpable por el delito de lavado de activos junto al exsubcomisionado de policía Jorge Barralaga. El movimiento nacionalista Todos por el Cambio, liderado por Jorge Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa, adopta la doctrina del partido Democracia Cristiana y juntos forman el movimiento Nueva Fuerza. Coincidimos en ideología, pero hablando realmente en ideología, Jorge. No es decir, creemos que la persona humana, creemos que el bien común, creemos que la solidaridad y que creemos además de esto que debe haber la participación de los grupos de la sociedad. Eso nosotros creemos en eso. La Democracia Cristiana cree en eso y es más importante la ideología y lo demás que lo que puede haber habido en la vida de todos, en la vida de los partidos. Queremos hacer lo correcto, que queremos lo mejor. El precandidato por este nuevo movimiento expresó que el Partido Nacional se ha alejado de la ideología que los caracterizaba y que el movimiento Todos por el Cambio es más compatible con las ideas de la Democracia Cristiana. Y deben de ser más fuertes que cualquier diferencia ideológica, pero en este caso la Democracia Cristiana y el movimiento Todos por el Cambio y en general es el Partido Nacional, pero lastimosamente hoy los que están gobernando se han alejado de los principios y valores social cristianos que nos enseñaron. De esta manera afirmó que esperan que varios sectores sociales se sumen al nuevo partido y que lo posible es que se inscriban para las elecciones como Democracia Cristiana si no se define una plataforma mayor con otros partidos. César Quintanilla con las condiciones del tiempo para este fin de semana. El estado del tiempo es presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 4 GB por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Este fin de semana pues nos aguardan siempre condiciones inestables en el territorio nacional, condiciones cálidas que se mezclan con las líneas de inestabilidad que no dejan de cruzar sobre nuestro territorio y eso hace pues que principalmente en horas de la tarde y hacia horas de la noche se presenten lluvias. Los vientos prevalecen del este, no tienen cambio, entonces eso garantiza que el polvo del Sahara continúe transitando sobre nuestro territorio como lo ha hecho a lo largo de toda esta semana y más polvo continúa llegando. Para este fin de semana pues observamos esta onda tropical que se mueve por el Caribe y el día domingo estaría haciendo su paso. Hay corrientes de bajo nivel también que están afectando sobre nuestro territorio y eso se ve reflejado en los mapas de viento que estamos mostrando, vientos del este y noreste y a ratos un poquito acelerados, por eso usted siente unas rachas de viento. La presencia lluviosa será en algunas regiones del norte del país, algunas zonas del occidente y zonas fronterizas con la hermana República de Nicaragua para este fin de semana, pero prevaleciendo, repito, temperaturas elevadas en el territorio nacional con un oleaje en aguas profundas pues de mar picado. Y cierro con esto. Este es un bloque de hielo que se desprendió de la plataforma Larsen C y ese bloque de hielo tiene el tamaño de aproximadamente 5.800 kilómetros cuadrados. Es increíble y por eso hay 3 satélites que lo están siguiendo y desde que se desprendió en 2017 así se ha movido. Aproximadamente ha avanzado 1.050 kilómetros y eso es por el calentamiento global y el deshielo acelerado de polos y glaciares. ¿Qué les parece?
A todos, feliz fin de semana, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. El estado del tiempo fue presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 8 GB por 100 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Según el informe dado a conocer este día por SINAGER, se realizaron 1.814 pruebas. De estas, 878 resultaron positivas y la mayoría se registran en Cortés y Francisco Morazán. Para el caso Cortés, 366 y Francisco Morazán, 245. Con estas 878 suman 31.745 en el país. Mientras tanto, los fallecidos hoy se registraron y se reportaron 22, 7 en Atlántida, Choluteca 6, Cortés 5, Ocotepeque 2, El Paraíso y La Paz registran una muerte cada uno, para un total de 857 fallecidos. Hoy Francisco Morazán no registró ninguna muerte y los recuperados suman 3.565 con los 145 de este día. ¿Cuántos decesos tenemos? 857 con los 22 de hoy. Ya vamos a llegar a los 1.000. Y hay más. Lo que pasa es que todavía no se conocen los resultados, si han muerto por la COVID o no. En el mundo, mire usted, los casos positivos, 14.194.139. 14 millones de casos positivos en el mundo y estamos a 584 de los 600.000 fallecidos. 599.416 fallecidos, recuperados 8.470.275. Esos son los datos del mundo. Estados Unidos, 142.064 decesos, más de 3 millones, ya acercándose a los 4 millones de casos positivos. Brasil, superando los 2 millones de casos positivos. India, Rusia, Perú, Sudáfrica, México, Chile, España, el Reino Unido, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, así en ese orden descendente son los países con más casos positivos de la COVID. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. La exdirectora de INVESH, Evelyn Bautista, rindió su declaración ante la Fiscalía por el caso de los hospitales móviles. Queda pendiente la coordinadora general de gobierno, Marta Doblado, tras 2 citatorios hechos por la Fiscalía y cuya difusión le han incomodado. Así califica el general Romeo Vázquez las declaraciones de su colega Tito Livio Moreno al defender al gobierno. Pienso de que al general Moreno Cuello lo hará en un momento de estrés porque estaba dando declaraciones muy enojado. Lo que sí estoy convencido es que las Fuerzas Armadas no debe defender a ningún político en particular ni a ningún partido político. Los estragos del coronavirus son muchos, pero esta peste aún no se roba la solidaridad ni los abrazos de plata que hacia los ancianos promueve el túnel de los abrazos en un centro de refugio de la capital. Bien, finalizamos las informaciones. Recuerde que inmediatamente preso número 1 al finalizar TN5 Estelar. Mañana recuerden a las 7 de la mañana TN5 Matutino. Con Ramón Matute. Bendiciones a todos. Feliz fin de semana. Nos despedimos con las 5 de TN5. INVESH confirmó que este viernes fueron entregadas a la Administración Aduanera las facturas originales de la compra de los 2 hospitales móviles. A la vez informó que el primer hospital será instalado en San Pedro Sula. Luego de recibir la factura de los 2 hospitales móviles, la Administración Aduanera otorga 10 días a INVESH para que documente las inconsistencias encontradas en las facturas y el manifiesto de carga. Jefe de las Fuerzas Armadas cierra filas a favor del gobierno y arremete contra quienes critican el manejo de la pandemia. Analistas dicen a Mauricio Oliva que su advertencia de no dar al gobierno un cheque en blanco para manejo de coronavirus es tardío porque nadie rinde cuentas, ni la comisión nombrada por ellos para interpelarlo lo hizo. Tribunal niega excarcelación a Monse Fraga, esposa del capo hondureño Winter Blanco, condenado por lavado de activos, junto al clan del ex subcomisionado de policía Jorge Barralaga.